Buenos días, tanto a los que estáis aquí presencialmente hoy con nosotros como a todos los que nos estáis siguiendo a través del streaming. Última jornada de charlas, que no último día de Forodis, porque os recordamos que tenéis aquí en Val de las Fuentes, en el Polideportivo Alcobendas, fuera una maravillosa exposición que recorre toda la historia de los Juegos Paralímpicos, y también aquí dentro tenéis fotografías de todos los medallistas de los últimos Juegos de París. En esta primera mesa redonda vamos a abordar un tema, yo creo que fundamental dentro del ámbito deportivo, porque es verdad que yo como periodista, cuando un deportista anuncia que se retira, la primera pregunta que le hacemos siempre es: ¿y ahora qué? ¿A qué te vas a dedicar? Y ahí es cuando llega ese momento de vacío que muchas veces nos dicen los propios deportistas. Es verdad que en los últimos años también ha cambiado mucho, porque antes no se preparaban tanto y ahora académicamente casi todos tratan de tener un plan B, pero también es verdad que muchos de ellos se retiran con 30 y tantos años y llega ese momento en el que han estado dedicados al deporte, a hacer marca España, ¿verdad? Como se suele decir, han estado compitiendo, entrenando por todo el mundo, y llega ese momento en el que tienen que decir adiós, y a partir de ese momento no tienen en el currículum unas prácticas, un trabajo laboral que puedan demostrar ahí, pero tienen mucho que aportar en el ámbito de la empresa privada y en el ámbito de la empresa pública. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De esa transición del mundo de la élite, de tener el día completamente lleno de cosas que hacer, desde primera hora hasta última, esas rutinas deportivas, que ya sabéis cómo son los deportistas, a de repente el día después de, como decía yo, ¿ahora qué hago? Y ese es el tema que vamos a abordar. Nos acompañan expertos que nos van a hablar de distintas iniciativas que se hacen para fomentar y para impulsar esa inserción laboral de los deportistas de élite en el ámbito laboral. Y la mesa la va a dirigir, no sé ya si presentarle, porque a lo largo de los 3 días ya le habéis visto varias veces aquí, pero bueno, por si hay alguien que se conecta hoy o alguno de los que estáis aquí que no ha estado estos días, David Blay, es responsable, entre otras muchas cosas, dentro del ámbito paralímpico y dentro del Comité Paralímpico Español de los Podcasts. También ha estado formando parte del equipo de comunicación en los 2 últimos Juegos, es profesor en la universidad, tiene 2 libros relacionados con el ámbito del deporte y la discapacidad, y os podría decir millones de cosas más sobre él, pero como os decía, ya le conocéis, pues le dejo ya y le doy la palabra para abordar esta mesa. Muchísimas gracias, Almudena. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Tenemos hoy una mesa, como todas las que nos han acompañado en Forodis a lo largo de los 2 últimos días, que va a incidir sobre temas que ocurren en el día a día. Esto no es un foro en el que se busquen respuestas genéricas, más bien al contrario, y hay ejemplos, y durante estos días y con la jornada en la que se cierra hoy en la parte de ponencias lo vamos a ver, hay muchas iniciativas y muchas soluciones que se están ofreciendo a las personas con discapacidad que realizan deporte, y luego específicamente también a los y las deportistas. Vamos a ir presentando a nuestros invitados. Tenemos a Sabina Lobato, que es la directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de la Fundación ONCE. Bienvenida, Sabina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, David. Y yo tengo la suerte, además, de haber tenido un proyecto hace muy poco con ella y ha sido fantástico. Vamos a excusar a José María Escudero Fernández, que es el responsable de Ocio, Deporte y Empleo de la Fundación Juan 23, que por una indisposición no va a poder acompañarnos. Sí que está con nosotros la jefa de servicio del PROA del Consejo Superior de Deportes, Cristina Calvo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenas, bienvenida. Gracias, David. También Diego Barrio, que es el jefe del área de promoción deportiva del CSD. Diego, ¿qué tal? Buenos días, David. Me alegro de volver a verte, Diego. Y desde Francia, hoy se va a conectar con nosotros, desde el área también de atención al deportista del Comité Paralímpico Español, Carmen Maringo. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Buenos Muy días. bien, aquí estoy, aquí arriba. Muchas gracias y nos ponemos en marcha, porque lo decía Almudena al principio, hay una duda que todo el mundo tiene cuando uno idolatra a los deportistas, pero 2 pone en valor qué van a hacer después. Y hay muchísimas iniciativas que hoy no solo vamos a volver a conocer, sino que para todas aquellas personas también que estén interesadas en la inserción laboral desde el mundo del deporte y la discapacidad, seguramente les van a abrir muchísimas oportunidades. Comenzamos por la Fundación ONCE y con Sabina, que en un momento determinado, dentro de, como decía, todas esas cosas que tienes que hacer, porque claro, hablábamos de formación, de empleo, de operaciones, de estudios y muchas cosas más, de repente empezáis a pensar que los deportistas paralímpicos, que son entrenados habitualmente, también pueden entrenar a otras personas para la vida.
Sí. Y ahí nace una iniciativa que ya acumula muchos años y muchos éxitos, que se llama Trainers Paralímpicos. Cuéntanos, aunque muchas de las Sí. personas que estamos aquí tenemos cierto conocimiento, pero cuéntanos cuál fue esa trayectoria, cuál fue esa chispa que la encendió y en qué momento estamos. Claro, claro. Pues sí, muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación a este foro tan interesante. He visto el programa y la verdad que me ha parecido muy completo y, de hecho, algunos de los trainers paralímpicos han pasado por aquí, con lo cual algo ya debéis saber. Bueno, pues en la Fundación 11, como sabéis, porque yo creo que ya desde el año 88, ¿no? Nuestra prioridad ha sido siempre todo lo que tiene que ver con promover la empleabilidad en las personas con discapacidad, porque entendemos que es la mejor manera de conseguir una autonomía y una inclusión a todos los niveles, ¿no? Y entonces los programas siempre van orientados a ese ámbito y al de todo lo que tiene que ver con promover espacios y contextos más accesibles, el diseño para todos, la innovación ahora mucho en todo este tema, ¿no? Y bueno, siempre partimos un poco del análisis de la realidad. En el caso en el tema del deporte, la Fundación siempre ha apoyado todo lo que tiene que ver con promover el deporte de base a través de las federaciones deportivas de personas con discapacidad, ¿no? y al comité. Y hubo un momento, todo esto arranca de Londres, básicamente, ¿no? Y la chispa, dijéramos, que lo enciende todo, fue una petición desde el comité para montar una formación para que un grupo de los deportistas, bueno, se ofreció a todos, ¿no? Pero un grupo de los deportistas que iban a ir a Londres mejorasen sus competencias a la hora de enfrentarse a un micrófono. Y bueno, pues ahí organizamos un curso, yo creo que duró como unos 2 días, o no recuerdo muy bien. Y entonces, bueno, eso nos dejó ahí como un run en la cabeza, ¿no? Y bueno, en ese proceso de las Paralimpiadas de Londres también es donde se gestó todo el marco en el que se encuadra este proyecto, que fue el plan ADOP Empleo PROAD, ¿no? Que es una alianza con el comité, con el Consejo Superior de Deportes, para esto que habéis explicado, ¿no? de hacer esa transición, ¿no? Yo tengo que decir que en lo que hemos visto de todos estos años, el deportista paralímpico en general, yo creo que es muy consciente de que ese tránsito va a venir y se prepara, yo creo que mucho más que otros deportistas, porque yo creo que tenemos un porcentaje de personas que tienen titulaciones universitarias o que hacen algún grado de formación profesional mucho más que otros deportistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que bueno, pues que hay dijéramos, personas que tienen mucha potencialidad, ¿no? Y que a lo mejor con una formación, además de todo lo que, ¿no? el bagaje que trae la práctica deportiva de alta competición, ¿no? Bueno, en España, no sé si sabéis, pero la tasa de empleo de personas con discapacidad es de un 28,7%. Solo 1,8% de los contratos que se hacen en España son para personas con discapacidad, cuando la población con discapacidad dentro de la fuerza laboral es el 6,2%. Y bueno, aunque en los últimos años se ha ido mejorando todo el tema de la contratación, lo cierto es que lo que vemos también es que cuando el empleo crece, en las personas con discapacidad crece menos, cuando el empleo decrece, en las personas con discapacidad pues a veces crece incluso más. Bueno, lo vimos en la pandemia, que cayó un 30% la contratación, que fue un poquito más que en personas sin discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos lleva, ¿no?, a promover todos estos programas y dentro del programa, el Plan ADOP Empleo, ¿no?, de apoyo a los deportistas en esa transición, desde la Fundación 11 pues podemos ofrecer desde formación, servicios de empleo, tenemos servicios por todo el territorio y una de las cosas que se hizo fue articular esa conexión con el comité, con el Consejo Superior de Deportes, para que todas las oficinas de nuestros servicios de empleo pudieran se les pudiera derivar, ¿no?, todos esos deportistas que están interesados en ese acompañamiento. Y luego tenemos también tenemos un programa de emprendimiento, que algunos deportistas también han dado ese paso y han pasado por este programa de emprendimiento, que incluye incluso una parte de ayudas económicas, ¿no?
En la parte de formación es donde encuadramos, ¿no?, esta iniciativa de al ver un grupo relativamente numeroso, alrededor de 20 personas, creo que eran en el equipo inicial, que tenían ya cierta experiencia en el ámbito de la comunicación y también interés en ese ámbito, pues bueno, conjuntamente con el comité formamos como un equipo motor, ¿no?, de ese programa, y se diseñó un programa de formación a medida con un experto en comunicación que a lo largo de prácticamente un curso académico pues se fueron intercalando en aquel momento sesiones presenciales, básicamente, ¿no? Entonces, pues incluso de fin de semana, o sea, venían a lo mejor el viernes y estaban pues el sábado y algunas veces el domingo. Entonces, el formador que seleccionamos, Óscar Modrego, que traía mucha trayectoria en todo el mundo de la comunicación, televisión, etcétera, la verdad que conectó fenomenal con todos los participantes y bueno, yo creo que la fidelización que se consiguió en esa formación fue muy buena, ¿no? Porque ahora mismo lo que vemos cuando promovemos, o sea, que es lo que seguimos haciéndolo, ofreciendo formación, ¿no?, para mejorar las competencias de los trainers, vemos que es más difícil encontrar el espacio que sea compatible, o sea, es muy... Recuerdo que en aquel momento fue como una explosión, ¿no? O sea, que todo el mundo estaba como súper enchufado con la idea y el programa tuvo una participación, bueno, pues prácticamente del 100%, ¿no? Quiero recordar también, que no se me olvide, aquel equipo motor que había en Fundación 11, en nuestro compañero Manuel Poza, que tristemente falleció hace unos años, y luego también a Suriñe en el comité y a Inmaculada Palencia, por supuesto, compañera nuestra, que yo creo que fueron el alma un poco de que todo aquello fuera estupendo, ¿no? Y bueno, al final, lo que digo, fue un curso académico. El objetivo era formarles para que pudieran desempeñarse en su vida como conferenciantes, o sea, esa era la aspiración inicial, ninguna más. Y a medida que se iba acercando el final del programa, empezó a surgir entre ellos y el equipo motor esta idea de, oye, ¿por qué no formar un equipo, ¿no?, de entrenadores de vida, que es como nos hemos denominado el programa, Trainers Paralímpicos Entrenadores de Vida, que bueno, pues que pueda estar coordinado, etcétera, ¿no? Entonces ahí el reto fue también buscar la manera de cómo coordinar ese grupo, que era gente, pues algunos en activo deportivamente, otros trabajando, etcétera, y por toda España, ¿no? Entonces, bueno, internamente, pues en Fundación 11 hicimos un poquito, pues toda la labor, ¿no?, de ver un poco cómo poder articular el que desde la Fundación 11 se visibilizase el programa, se diese a conocer, se hiciesen las propuestas a las empresas que nos llamaban, bueno, o sea, todo lo que es un poco la parte más, dijéramos, administrativa de todo, ¿no? Y eso en coordinación. Está aquí además mi compañera Begoña, que es la que está en contacto con todos los trainers y que hacemos ese trabajo, ¿no?, de las peticiones que recibimos, pues ver qué trainer está disponible ese día, quién puede encajar mejor en lo que nos están pidiendo, etcétera, ¿no? Y luego, pues desde, dijéramos, el lanzamiento del programa, que ya hemos cumplido 10 años, lo que hemos ido haciendo, que es la misión fundamental de la Fundación 11, es promover, pues, que vayan enriqueciendo también su bagaje a nivel de formación en este campo, ¿no? Entonces, pues han impartido formaciones desde técnicas de teatro, formación relacionada con lo que significa, pues, organizar dinámicas, porque no son solo conferencias, hemos hecho también pues eventos a lo mejor de un día completo, una jornada con empresas. Alguna empresa nos ha contratado una serie de intervenciones, actividades para, bueno, pues conseguir bueno, estoy recordando, por ejemplo, pues a Zara Home o a Enaire, ¿no?, con las que se hizo. Entonces, el tener un equipo tiene la versatilidad de que no tienes un conferenciante, sino que tienes varias personas y, por tanto, ante un reto que te planteen, oye, pues queremos organizar una jornada, por ejemplo, en un megadeportivo como el polideportivo como este, ¿no?, con el alumnado de todos los colegios de Alcobendas, ¿no? Pues
pues ahí ya empezamos a pensar, ¿no? Y entre los trainers que puedan estar interesados, pues organizamos ya un poco todo el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, esto es... ahora mismo tenemos a 12 deportistas en activo en el programa, que muchos, bueno, algunos han pasado por aquí. Unos son, dijéramos, del equipo inicial, ¿vale? La mayoría, pero tenemos, por ejemplo, también a Alberto Suárez, o a Astrid, o a Lía Bel, o a Miguel Ángel Martínez Tajuelo, que se han incorporado, dijéramos, en una como segunda jornada, ¿no? Y la verdad que ahora, pues bueno, sacábamos las cifras con Begoña ayer. Hay, pues eso, se han intervenido en cerca de 450 eventos, conferencias, o sea, todo tipo de actividades, y se ha impactado ya en casi 50.000 personas, ¿no? En todo este tiempo, que la verdad es que, bueno, hubo una circunstancia, dijéramos, un poco singular, que fue qué pasó durante la pandemia, ¿no? No se podía hacer nada. Entonces, después de, dijéramos, asumir el shock, pues empezamos a ver que se empezaban a desarrollar eventos online, ¿no? Que ahora ya es nuestra cotidianidad, ¿no? Pero entonces no lo era. Entonces también les dimos una formación para todo lo que significa la puesta en escena en un evento que era online, ¿no? O sea, cómo preparar, dijéramos, el contexto, cómo, bueno, pues todo lo que tiene que ver la interacción con la cámara, el tema de las plataformas en las que normalmente se desarrollan los eventos online, o sea, que tenía una parte también técnica, ¿no? Y yo creo que eso también fue un acierto, porque ese año, a pesar de que no se pudo hacer prácticamente ningún evento presencial, yo creo que fue, a nivel de audiencia, fue de los que más, ¿sabes? Con lo cual, bueno, pues también es un ejemplo, ¿no? de que siempre uno se puede adaptar, ¿no? Que no, además es un aprendizaje, ¿no? También con el deporte, ¿no? Y no sé, también quería, pues eso, decir que este programa, para quien pueda estar interesado, pues es un instrumento fantástico para transmitir los valores del deporte, ¿no? A otros contextos, educativo, empresa, fundamentalmente, ¿no? Y luego que a nosotros nos sirve muchas veces muy bien en la red de alianzas que tiene tejida la Fundación 11 para sensibilizar sobre discapacidad, ¿no? Utilizando a personas que tienen unas dotes de comunicación fantásticas y que además, pues, ¿no? aportan ese valor adicional que es el haber sido deportistas de alta competición, ¿no? Y luego, bueno, también, por ejemplo, hay una actividad que pues forma parte también del programa, que es bastante habitual, que es que actúan como maestros de ceremonias, y también lo hacen fantásticamente bien. Y bueno, pues yo creo que cada vez, bueno, pues vamos viendo como más nichos, ¿no? También donde intervenir, ¿no? Pues no te has dejado nada, Sabina, ¿eh? Nos lo has explicado todo de arriba abajo y nos ha quedado clarísimo. Además, justo has hablado de un tema que nos viene perfecto para hablar con Cristina, que es que Londres lo cambia todo. Londres 2012 se integra el plan ADOPT, empieza a cambiar la posibilidad de que los deportistas paralímpicos tengan la opción de ejercer como deportistas, y dentro de esas colaboraciones que decías con el Consejo Superior de Deportes, poco a poco se consolida algo que ya estaba puesto en marcha, y es de lo que queríamos hablar ahora con Cristina, que es el PROAD, y que seguramente ella nos va a contar más a grandes rasgos sobre, porque a lo mejor hay mucha gente que todavía no es consciente de en qué consiste, y ese programa dentro del Consejo Superior de Deportes ya lleva muchísimo tiempo ayudando a los deportistas, como decimos, que en materia de empleabilidad están buscando una salida. Cristina. Gracias, David. Sí, precisamente el objetivo fundamental de que hoy yo esté aquí es para explicar un poquito a nivel general y muy breve en qué consiste el programa PROAD. Como tú dices, es un programa del Consejo Superior de Deportes que el Consejo lleva apoyando este programa y apostando por él pues ya 15 años. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿y qué es el PROAD? Bueno, pues el PROAD son las siglas del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel, y aquí englobamos tanto a deportistas con discapacidad como sin discapacidad. Y ¿cómo apoyamos en el PROAD a estos deportistas? Pues fundamentalmente les apoyamos pues en intentar que compatibilicen bien pues su carrera deportiva, que es en lo que están enfocados, pues
con su carrera académica o laboral, que el laboral es lo que nos atañe en el tema de hoy. ¿Cómo lo hacemos? Pues somos un equipo de más de 20 profesionales que tratamos de forma pues, muy individual de trabajar con cada uno de ellos, viendo las necesidades específicas que necesita cada uno, tratando muchas veces de trabajar de forma proactiva. Es decir, no esperamos a lo mejor a que el deportista nos busque diciendo tenemos este problema, sino que podemos ver cuáles son los deportistas que no tienen empleo en un momento dado y poder llamarlos para ver cuál está siendo el problema, cómo podemos colaborar con ellos y así de manera lo más flexible posible, adaptándonos a sus horarios de entreno, a las competiciones que tienen, poder ir pues dando esa respuesta lo más eficaz posible para cada uno de ellos. Vamos, que en una frase podríamos decir que el PROAT se encarga fundamentalmente de la carrera dual. Y así como datos específicos que nos enorgullecen en el PROAT, pues en estos 15 años que llevemos con el programa, realmente hemos atendido a más de 10.000 deportistas y nuestros tutores tienen... hay una serie de datos, pero específicamente más de 590.000 acciones entre el tutor y los deportistas que se han llevado a cabo, más de 1.600 inserciones laborales en estos 15 años. Es un programa en el que el Consejo destina más de 1 millón de euros anuales en él y bueno, y ya por último, otro dato que nos gusta es que hay muchos deportistas que a veces están sin estudiar, ¿no? Y entran en el programa y o han dejado sus estudios o no están estudiando nada y en el plazo de un año el 50% de ellos conseguimos que recuperen sus estudios, que apuesten por ese plan B del que hablabais, ¿no? De decir, vamos a formarnos, aunque sea más despacito, para que cuando acabe tu vida deportiva tengas un futuro laboral. Y en el caso, la carrera dual, en el caso de los deportistas con discapacidad, yo creo que cobra relativamente mucha más importancia. Y desde el PROAT lo que tratamos fundamentalmente pues es intentar que los deportistas que están dedicados tantas horas a los entrenamientos reduzcan un poco sus preocupaciones en las cosas extradeportivas, como puede ser el cambio de exámenes, ¿no? El poder hacer una matrícula a la universidad que les queda más dificultad, pues nosotros estamos ahí para apoyar eso. O incluso ya cuando han terminado sus estudios, pues en ayudarles a insertarse laboralmente, en ver cuáles son sus perfiles, cuáles pueden ser esos puestos de trabajo. Y en el caso de los deportistas con discapacidad, no solo en el trayecto de su vida deportiva, sino también en la transición después del deporte. Les apoyamos a lo largo de toda su vida deportiva. Un deportista con discapacidad que ha sido deportista de alto nivel, pues puede contar con el programa pues, durante toda su vida. Y bueno, pues no sé cómo para acabar, si lo que en estos 15 años que llevamos trabajando en el PROAT, lo que hemos observado de estos deportistas de alto nivel con discapacidad es que gracias a este deporte que han practicado tan duramente, han desarrollado unas capacidades extraordinarias. O sea, observamos cómo tienen capacidades que el resto de los ciudadanos de a pie no tenemos. Una capacidad de esfuerzo increíble, de sacrificio, de disciplina, de resiliencia, que son capaces de fallar en una competición y volverse a levantar y seguir entrenando. Capacidad de liderazgo, de compañerismo, de trabajo en equipo. Y todas esas capacidades, lo que tratamos en el PROAT específicamente es que no se queden únicamente en la pista de atletismo o en la piscina de natación, sino que las utilicen todas esas capacidades para transformarle en opciones académicas, en opciones laborales, ¿no? En darse cuenta a las empresas que esas capacidades extraordinarias a lo mejor no las tiene otro ciudadano, ¿no? Y que sean opciones válidas y unas oportunidades laborales para venderlos como son, ¿no? Con eso que tienen. Y nada más, yo creo que
que yo creo que sí que en breve hemos explicado un poquito el programa. Luego mis compañeros Diego y Carmen, que trabaja día a día con ellos, pues van a poder explicarlo un poquito más de forma específica. Gracias. Lo hemos explicado gracias a ti de manera genérica. Ya sabemos, para quien no tuviera clara la nomenclatura, cuándo nace el PROAD, qué es lo que hace y en qué momento está. Y Diego, que está en el día a día, como nos decía al final Cristina, sabe específicamente lo que pasa cada día, cómo se trata con la gente, cuáles son los casos, cuáles son las tendencias que estáis teniendo dentro de esa actividad en la que os encontráis. Así que, como ya te ha dicho ella que nos lo vas a explicar, no te tengo que preguntar yo nada más y tú sabes de sobra lo que nos tienes que contar. Muchas gracias, David. Bueno, primeramente, dar las gracias y la enhorabuena tanto al Comité Paralímpico Español, la parte que me toca a mí de la vinculación con el ADOP Empleo, Fundación IMSERTA y el Comité Paralímpico por la iniciativa que creo que se impulsó y que creo que es muy acertada, muy beneficiosa, sobre todo para los deportistas, que son, digamos, es el colectivo al que todos nos debemos, y creo que está funcionando bien y que bueno, que hay que seguir con ello. Y luego también aprovechar a dar también la enhorabuena a Cristina y al equipo del PROAD, a los compañeros. Siempre que tengo la oportunidad intento agradecer a que soy un momentín a los compañeros del PROAD. Como decía Cristina, somos más de 20 compañeros que a diario trabajamos o que trabajan para, bueno, pues servir o prestar este apoyo de acompañamiento y seguimiento a todos los deportistas de alto nivel y a los deportistas ADOP. Y bueno, pues lanzo las gracias y la enhorabuena por el trabajo desarrollado por el equipo. Sí, bueno, como comentaba Sabina, del 2012 pues inició esta aventura del ADOP Empleo, donde se ponían pues, varios pilares, varias entidades en colaboración. Se reforzó o se impulsó en el 2022, que ya estábamos nosotros también por aquí. Y bueno, pues lo que intentamos en principio con este acuerdo es intentar reforzar la atención que estamos dando a los deportistas de alto nivel con discapacidad. El programa de empleo de PROAD, como comenta Cristina, damos servicio porque tenemos que acotar a los deportistas que están calificados como de alto nivel. Es un poco el criterio que tenemos, tiene que salir por resolución y en el boletín oficial del Estado, pues una serie de deportistas que cumplen unos requisitos, digamos un rendimiento concreto a nivel internacional y bueno, pues contábamos en aquel momento con cerca de 230 deportistas de alto nivel. Entonces, Comité Paralímpico, Fundación, IMSERTA dijeron, no, vamos a intentar dar primero ampliar esa cobertura no solo a los deportistas de alto nivel, sino a aquellos que fueron deportistas de alto nivel, que fueron medallistas o que fueron participantes en Juegos Paralímpicos históricos y beneficiarios de beca ADOP, con lo cual se amplió la cobertura no solo a los que tenían la condición vigente, sabéis que tienen la condición por 5 años, sino que dijeron, no, queremos dar cobertura, queremos dar este servicio a todo este colectivo. Este colectivo es de más de 800 deportistas. Pasamos de dar un servicio que por cuestión de recursos está limitado, como es lógico, a estos 200 deportistas, pusieron recursos también para ampliar a estos 800 deportistas, ¿no? Entonces, bueno, en un intento de hacer, bueno, pues un tratamiento no solo en el palo o en la parte de atención psicosocial, sino que entrábamos nosotros dentro de la parte de apoyo a la carrera dual, tema académico, tema de inserción laboral, que ahora nos comentará con casos concretos Carmen, sino que se articula en un tratamiento integral que plantea también el comité, pues a través de atención también a través de diferentes colaboraciones, tema médico, tema de psicología, tema de fisioterapia. Bueno, pues se intenta dar el apoyo económico también para que el deportista a través de las becas se pueda centrar en sus competiciones y en sus entrenamientos y concentraciones y tenga esa solvencia para poder dedicarse 100% a ello. Y bueno, pues en estos tenemos este servicio a estos 800 deportistas. Hemos tratado ya a casi 300 deportistas. De forma, Carmen es la responsable de tratar de forma en el día a día estos casi 300 deportistas, de los cuales pues bueno, pues hay cerca de 40 deportistas que han sido tratados de una forma más, digamos, más intensa, más tutorizada. Nosotros al final lo que hacemos, como ha comentado Cristina, hacemos un tratamiento individualizado. Los 3 pilares fundamentales del programa es la individualización, la proactividad y el aprovechamiento de recursos. Cada deportista tiene una realidad, tiene un tipo de necesidades tanto a nivel personal como a nivel deportivo y lo que hacemos es un traje a medida de todos ellos. Hay deportistas que bueno, pueden desarrollar esa carrera dual de calidad sin un apoyo, digamos, intenso o demasiado proactivo, son capaces
bueno, pues desarrollar por esas cualidades tan tremendas que desarrollan y que muchas veces no te entra en la cabeza cómo son capaces de entrenar, competir, sacar una carrera, luego alguno toca un instrumento y luego le da tiempo para dar las charlas y de tener pues una agenda apretada con los trainers o con cualquier otra iniciativa. Y son capaces, y hay otros deportistas, bueno, pues que necesitan, bueno, tienen más dificultades y necesitan de este tratamiento un poco más individualizado, más proactivo y más intenso. Pues esos son cerca de 30 deportistas los que hemos dado este servicio. Y bueno, pues simplemente señalar varias cuestiones, y es que, bueno, nosotros siempre decimos que nosotros preparamos la retirada para o la inserción laboral, no cuando el deportista se retira. O sea, la idea no es decir, mira, cuando te retiras con 28 o con 30 y pico, en el caso de los deportistas con discapacidad a veces se alarga también en relación o en comparación con los deportistas sin discapacidad un poco más en ciertas ocasiones la vida deportiva, sino que iniciamos la retirada desde el inicio. Una vez que se califican, una vez que entran en el programa, ya estamos iniciando la retirada. ¿Cómo inicia la retirada? Pues llevando una carrera dual, acorde a su objetivo profesional, acorde a las posibilidades que tienen, haciendo una correcta planificación. Insistimos mucho en la necesidad de hacer una correcta planificación con el tutor, como Carmen, decir, a ver, hacemos ese traje a medida y decimos, a ver, ¿cuáles son tus requerimientos deportivos, tu vida personal, tus inquietudes? Y a partir de ahí elegimos la opción académica que se ajuste, en la modalidad que se ajuste, y planificamos, por ejemplo, el número de créditos o de asignaturas que es aconsejable que el deportista o la deportista se comprometa a sacar adelante para poder compatibilizar con las exigentes carreras deportivas. Y es un poco la idea que tenemos de planificar esa retirada y esa inserción laboral desde el inicio. Y luego, por supuesto, todos los deportistas que muestran o que nosotros detectamos que están en esa búsqueda activa de empleo, de esa inserción laboral, pues entran dentro de estos deportistas con ese tratamiento un poco más individualizado, en el que es el propio tutor asignado en este caso Carmen, en el caso del lado de empleo, pues se hace ese seguimiento, se hace esa localización de las empresas o entidades en las que el deportista o la deportista podría integrarse por situación geográfica o por cuestiones personales, y se hace esa mediación muchas veces con los propios departamentos de reclutamiento de las diferentes entidades, pues para ayudar al deportista a una integración, una inserción laboral de éxito. Habéis hablado además de dos conceptos que han estado muy presentes durante los 3 días de este foro, la carrera dual. Ayer tuvimos una charla de universidades que ya están ayudando también a deportistas o que bien tienen becados o que bien están estudiando allí y que prácticamente les van preparando durante su carrera deportiva. Y habéis hablado también, además de los beneficios del plan ADOP, algunos de ellos, como el que comentaba Diego, que puedan ya no solo centrarse a nivel económico en competir, sino tener, por ejemplo, un cuerpo médico. Y aquí tuvimos al jefe de los servicios médicos y al jefe de los servicios fisioterápicos, junto con psicología y junto con nutrición, que ya forman parte de ese grupo, para poder tener a disposición desde cualquier momento y en cualquier lugar un servicio que antes tenían que pagarse o tenían que hacer a través de la sanidad pública o privada, ¿no? De hecho, hemos ido aterrizando cada vez más, y yo creo que Carmen ya nos va a aterrizar del todo, porque efectivamente, como nos contaba Diego, ella está en el día a día con los deportistas del Comité Paralímpico, específicamente hablando con ellos. Yo creo que conocen muchas más cosas a veces que los propios padres de los deportistas, porque le acaban contando más cosas. Y me gustaría, Carmen, se ríe porque sabe que es verdad, que nos cuentes cómo es un día a día, porque al final, como decía Diego, pues estamos hablando de gente que está entrenándose, que está compitiendo bajo una intensa presión, pero que también tiene una segunda presión, que es o la de empezar a trabajar ya, o la de trabajar en un futuro, o la de estudiar. Y me imagino que cada caso además es muy distinto y que tienes que trabajar de una manera muy ordenada, pero también con muchos matices para poder satisfacer a todo el mundo. Buenos días, gracias David y gracias compañeros. Gracias Forodis por darnos este espacio para hablar de este tema tan apasionante y que nos gratifica enormemente, porque al final estamos ayudando en el día a día a deportistas y a personas. Entonces, muchas gracias. Y sí, David, como comentabas, al final hablo con los deportistas, hablo con las familias, también hablo con los padres. Entonces, al final estoy al tanto de todo. Para que os hagáis una idea de cómo trabajamos,
Nosotros dentro de este colectivo que comentaba Diego de 800 deportistas que están dentro del programa ADOP Empleo PROAD, deportistas que están en activo o deportistas históricos, porque metemos en todo el grupo a todos para poder dar cobertura a todo el mundo. Hacemos un diagnóstico inicial, hacemos unas entrevistas y unas llamadas. Ahora hemos hecho aproximadamente a 300 deportistas este diagnóstico y vemos un poquito el nivel de necesidad que tienen estos deportistas. Algunos están más encaminados a su futuro profesional y otros, bueno, pues necesitan un poquito más de cobertura. Entonces categorizamos estos deportistas que tienen más necesidad y empezamos con una tutorización intensiva y personalizada, que en este caso tenemos casi a unos 40 deportistas, con los que, bueno, yo en el día a día estoy en contacto con ellos continuamente, les estoy ayudando con temas del trabajo, de pedir reducción de jornada porque tienen que entrenar, de pedir una excedencia porque tienen que prepararse los Juegos Paralímpicos, en la universidad, de cambiar exámenes, de estar en contacto con los profesores. Bueno, tenemos muchos ejemplos en este sentido, ¿no? Y nosotros intentamos pues hacer de intermediarios con las empresas, con las universidades, con los centros educativos, para facilitarles bueno, pues ese proceso de carrera dual, ¿no? Esa formación, trabajo, deporte, para que puedan coordinarse y bueno, al fin y al cabo desarrollar esa identidad como personas, ¿no? No solo como deportistas, porque como decía Diego, les preparamos para un futuro que puede tener el deporte de alta competición o no, pero les preparamos para ser personas que bueno, que sean completas, ¿no? Que tengan su formación, que sepan lo que quieren, para que una vez dejado el deporte no sientan este vacío, ¿no? También como comentaba Almudena, y guiarles un poco en el camino de la vida en general. Os puedo hablar un poquito de varios ejemplos. Por ejemplo, María Delgado Nadal, una de nuestras deportistas más famosas, y bueno, estamos muy orgullosos de ella porque María pues tiene una carrera, tiene 2 másters, ahora está haciendo su tesis doctoral, además para la inclusión de personas con discapacidad en el deporte. Ella es medallista en 3 Juegos Paralímpicos, es nadadora, y bueno, pues nosotros hemos acompañado desde el PROAD y desde el comité a ese acompañamiento de carrera dual, a esa coordinación entre las universidades, el deporte. Ahora María, por ejemplo, se ha ido a Alemania a entrenar y bueno, hemos estado en contacto con el decano de la Universidad Politécnica de Madrid para que puedan ofrecerle opciones a María de continuar su tesis desde Alemania mientras se realizan los entrenamientos. Y bueno, os podéis imaginar un poco todo el trabajo que esto conlleva, ¿no? Para comentaros otro ejemplo, Alexis Ruiz González es uno de nuestros deportistas de baloncesto en silla de ruedas. Alexis, haciéndole yo este diagnóstico inicial, ¿no? Cuando hablé con él la primera vez, Alexis me comentaba que él estaba haciendo deporte, que estaba con la selección, estaba con el equipo, muy centrado en los entrenamientos, pero él no había terminado la ESO, no tenía ningún tipo de formación y no tenía nada claro qué hacer en el futuro en general. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con él un poco ese desarrollo de otra identidad además del deporte. Hemos conseguido que a través del comité y de la Fundación Iberdrola, que ofrece becas económicas para la formación a nuestros deportistas paralímpicos, hemos conseguido que Alexis se consiga sacar la ESO, de empezar a estudiar el título de manera online para empezar a preparar un poco ese futuro postdeporte. Y bueno, podría, la verdad, estar mucho tiempo hablando de todos nuestros ejemplos, porque la verdad es que es un orgullo y es un orgullo trabajar con nuestros deportistas en el día a día, al final para orientarles y para escucharles, ¿no? Para darles un espacio y que sepan que desde el PROAD, que desde la Fundación 11 a través de Inserta, que desde el Comité Paralímpico, desde nuestra Oficina de Atención al Deportista, tienen un espacio para hablar con nosotros, hablar con los tutores,
comentarnos sus preocupaciones, intentar orientarles en su futuro laboral, en su formación, pero también en su futuro de vida. Y bueno, la verdad es que yo personalmente estoy muy agradecida de poder trabajar con ellos en el día a día y de poder ayudarles y de poder aprender también de ellos. Muchísimas gracias, Carmen. Yo quiero irme a ejemplos concretos como los que ha dicho Carmen, porque nos ha explicado el programa de Trainers Paralímpicos. Sabina también nos ha hablado de algunos nombres, pero cuando nace este programa en 2012, por poner un ejemplo de un atleta invidente como David Casinos, David vendía el cupón y cuando acababa de vender el cupón se iba a entrenarse para conseguir medallas, que luego consiguió además a partir de Sydney. Estamos hablando de que es un momento en el que el plan ADOP nace, pero donde la mayoría de deportistas con discapacidad o no tenían la capacidad económica de poder vivir del deporte o no tenían tampoco un futuro de empleabilidad más allá del que ya tenían en esa carrera, que casi no podríamos decir ni dual, porque David pues ya se integraba dentro del Grupo Social 11, igual que otros deportistas tenían que trabajar y luego ver la posibilidad de poder entrenarse. Recuerdo también, pues por ejemplo, Ricardo Ten. Pero sí que me gustaría que me dijeras de ese grupo primigenio que nació hace 13 años, claro, cómo les ha cambiado la vida, porque ya no es solo que entrar al plan ADOP, ya no es solo que pudieran dedicarse a ser atletas, es que algo como Trainers Paralímpicos les ha dado un horizonte de futuro que se ha demostrado que no se acaba, porque 13 años después, gente que entró en 2012 sigue como conferenciante, sigue como maestro de ceremonias, sigue teniendo esas oportunidades. Sí. ¿Cuáles son esos ejemplos que a ti te vienen a la cabeza, Sabina? Bueno, pues David sin duda es un ejemplo paradigmático, ¿no? Pero bueno, pues o sea, Ricardo también, que ahora está menos presente en el programa porque él está, o sea, lo que decimos no, le ha de dado que por ganarlo todo y entonces no puede estar todo el rato dando conferencias. O sea, lo que decimos de dejar la competición a algunas personas... Él no lo entendió. No. Entonces, pues no sé, Marta, por ejemplo, o sea, Marta Arce, o sea, es un ejemplo que a nosotros, pues la verdad que nos ayuda en muchísimas cosas, ¿no? Yo destacaría también que bueno, más allá del programa Trainers Paralímpicos, también esta posibilidad que hemos tenido de formarles, a ellos les ha servido también para desarrollar una marca personal y de desarrollar su propia, dijéramos, actividad de darse a conocer, pues de que les llamen y de hacer ¿no? otro tipo de intervenciones al margen del programa Trainers Paralímpicos y en ese sentido nosotros estamos encantados también, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo es que como les hemos visto durante todos estos años, que no me quiero dejar a nadie, pero no efectivamente, pero Carla Casals, maravillosa, o sea, ¿qué puedo decir? Ha escrito un libro, o sea, igual que David y tal, pues ella también en todo este proceso escribió su libro Medallas de Chocolate. Alex Sánchez Palomero, que tiene la fijación de ser el primer deportista paralímpico que compite en 3 disciplinas diferentes en juego. Bueno, pues esto es también de los que no... Este tema todavía no lo he procesado, ¿no? No sé, ¿quién más? Así que no me deje a nadie. No te bueno, Álvaro Galán, sí. Galán, o sea, bueno, para nosotros es, o sea, más allá de su faceta deportiva, ¿no? Y ser, haber sido un poco el también alma en todo lo que el deporte de la bocha, ¿no? Pero yo que hablo mucho con él, porque ahora es compañero en Inserta también, pues es una persona que... O sea, si quieres a alguien que explique qué significa la palabra inclusión, o sea, ¿no? Y que te haga, dijéramos, como darte 7 vueltas en el cerebro, ¿no? Para decir, uy, esto no... Pues Álvaro yo creo que es fantástico, ¿no? O sea, y bueno, yo creo que también es un ejemplo de muchas más cosas, ¿no? Javi Soto también, o sea, también estaba en el equipo primigenio, ¿no? No sé quién me dejo también. Bueno, sobre todo, ¿cómo le habéis cambiado la vida a las empresas? Porque además, recordemos que, y esto es algo que hay que tener en cuenta, que 2012 es plena crisis económica. Hay una crisis además de referentes en la sociedad, porque dejas de creerte muchas cosas y personas que vienen desde la discapacidad y desde la dificultad, que ya han sabido superarla en su vida,
han sido capaces en ese tránsito de inspirar a mucha gente y de ayudar a mucha gente, ¿no? Que además viene desde el ámbito privado, como en el caso de la Fundación 11, pero yo creo que, y esto también es importante, Cristina, la sensibilización de lo público hacia el deporte paralímpico, que ha ido creciendo. El CSD ha ido apoyando cada vez más y con más fuerza al deporte paralímpico, y luego ya tenemos un ejemplo claro y tangible en los últimos Juegos, que es el hecho de que se igualen los premios por medalla en los deportes olímpicos y paralímpicos, el hecho de que se ayude a los atletas sin etiquetas, es decir, hay una oficina de apoyo al deportista olímpico y paralímpico que al final evidencia que prácticamente ya no hay distinciones. Creo que también la labor del Consejo Superior de Deportes está siendo un faro para muchas empresas, ¿no? En este sentido, para ver hacia dónde se puede llevar gente que es un activo ahora mismo de la sociedad, ¿no? Sí, sí, desde luego que cuando se han equiparado estos premios, pues ha sido una idea clara de hacia dónde nos dirigimos. Es un hito, yo creo, Sí. en la historia del deporte en España. Sí, desde luego. Y desde el PROAT la misma equiparación hacemos, o sea, el mismo trabajo con deporte con discapacidad como el que sí, como el que no, trabajamos de la misma manera y vamos, creo que gracias a esto pues están viendo esta evolución tan positiva en el deporte con discapacidad, que a lo mejor hace 20 años no había tanta visibilidad, y se agradece. Bueno, de hecho, Ver Diego, los Juegos Paralímpicos con las gradas llenas, la verdad es que claro, después de venir de Tokio con todo lo que nos pasó en la pandemia, París fue una alegría y una explosión enorme. Y hablábamos de Londres, lo decíamos a lo largo de estos días, fueron los Juegos que cambiaron todo, donde se integró lo olímpico y lo paralímpico, donde estaban las gradas llenas en todas partes y donde ese paradigma yo creo que se superó. Quería preguntarle a Diego una cosa, que es que a pesar de todo lo que hacéis en el día a día, como cada vez, y nos explicaba el caso de María Delgado Carmen, ¿no? Como cada vez hay más conciencia en la juventud sobre formarse, sobre trabajar, les podéis ayudar, pero esto ya no es, oye, ayúdame porque no sé qué hacer. Es que ahora, casi motu propio, el deportista o la deportista, aunque sea muy joven, tiene muy claro que quiere estudiar, tiene muy claro a lo mejor dónde quiere trabajar. Me imagino que eso de alguna manera también nos facilita el tránsito y no es lo que ocurría antes de, bueno, acabamos nuestra carrera, no sabemos qué hacer y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, yo creo que van las cosas a mejor, se está evolucionando, se está progresando en este sentido, y es una labor, creo que de todos. Está habiendo cierta conciencia en todos los ámbitos, desde el propio deportista, que lo tiene claro. Vemos deportistas muy maduros, a la edad muy temprana, que tienen claro esta cuestión, que tienen que seguir formándose. Familias, los propios, digamos, senos familiares también tienen claro que sus hijos o sus hijas más deportistas con discapacidad se tienen que formar, tienen que tener un plan B y tienen que formarse. Y luego también en el ámbito federativo, también nosotros también percibimos que, a diferencia de lo que a lo mejor pasaba hace X años, en los que a lo mejor se entendía que el hecho de distraer al deportista de su foco principal, que es competir y ganar medallas internacionales, con tener que estudiar o formarse e invertir o perder tiempo, entre comillas, en esa inversión, era algo negativo, creo que se ha invertido el tema, y ya se valora, creo, cada vez más por responsables técnicos como algo positivo. Yo tengo mi deportista que tiene que entrenar tantas horas, en el caso del deportista con discapacidad muchas veces con más dificultad, porque muchos de ellos tienen dificultad de acceso e invierten más tiempo que las propias horas del entrenamiento, pero lo ven como algo positivo el hecho que el deportista se forme, tenga un plan B. Psicológicamente también lo valoran positivamente, pues que el deportista no esté 100% centrado en una única actividad, sino que tenga esa capacidad o ese otro ámbito en el que poner también ilusión y poner tiempo e invertir esfuerzo también, con la dificultad que entraña, digamos, poder compatibilizarlo, porque entienden que es positivo para el rendimiento actual
y porque conlleva en muchos casos alargar esa carrera deportiva, porque cuando tú tienes un colchón o un plan B y tú, bueno, pues tú entiendes que, bueno, pues te puedes permitir otro ciclo paralímpico. Mira, pues yo tengo, bueno, pues voy a permitirme otro ciclo paralímpico porque y si no, a lo mejor tienes más incertidumbre o tienes más miedos y decides cortar, a lo mejor, pues y dejarlo prematuramente cuando podías haber alargado. Y luego así un poco para un poco que me acuerdo un poco de la reflexión, que nosotros, claro, ayudamos en lo que podemos, pero quiero poner también en valor que al final los que hacen el esfuerzo, o sea, los que sacan esto adelante son los propios deportistas con discapacidad, que cuando dice Carmen, que Carmen sí que está al día a día y que conoce por esa relación diaria con los deportistas, conocen la vida, el día a día que llevan, de madrugar, de entrenar, de desplazarse, de estudiar y que sacan todo adelante. Nosotros, bueno, sí que es verdad que quitamos alguna piedra del camino, intentamos dar ese acompañamiento, pero que quiero poner en valor pues lo que hacen, lo que sacan adelante los deportistas, nuestros deportistas con discapacidad, porque bueno, son ellos los que apretan los dientes y los que tienen que ganar, correr, lanzar y luego encima estudiar o insertarse, son los que tienen que dar la cara, con lo cual, bueno, pues hacer esa un poco de reflexión y poner en valor lo que hacen nuestros deportistas. Carmen, decía antes Sabina que en la pandemia hubo un descenso de contratación de personas con discapacidad, que también siempre hay un horizonte en el que parece que, aunque hay una integración social, todavía no estamos ni mucho menos donde deberíamos estar. Sin embargo, siempre en el deporte paralímpico hablamos de tecnología. La tecnología está ayudando, pues por ejemplo, con prótesis, a que haya mejores marcas y que los deportistas además puedan trabajar de la mejor manera posible, pero la tecnología, y también nos contaba Sabina en la pandemia, con las plataformas como en la que tú estás conectada hoy para este foro, permiten la inserción laboral de otra manera. Estamos hablando de que el colectivo de personas con discapacidad siempre tiene la capacidad de poder trabajar bien, pero muchas veces, simplemente por algo tan pequeño que no lo es como tener que desplazarse o encontrar barreras arquitectónicas, no podían plantearse que ejercieran determinados trabajos. Te quiero preguntar un poco como conclusión de esta mesa, tú que tocas todos los temas del día a día, si la tecnología, el teletrabajo, como en el caso, estamos hablando ahora de la tesis de María Delgado, ¿no?, está mejorando la posibilidad de que atletas con discapacidad puedan acceder a situaciones laborales de las que no podían tener opción no hace demasiado tiempo. Absolutamente, David. El teletrabajo, la formación online, al final, por la parte de deportistas paralímpicos, ¿no?, y de deportistas de alto nivel, todo lo que sea tener menos obstáculos y más flexibilidad, lo agradecen, porque al final, pues, como decíamos, están poniendo mucho esfuerzo, están entrenando doble sesión por la mañana, por la noche, tienen que desplazarse, entonces todo lo que les facilite compaginar ese ritmo de vida con los entrenamientos ayuda, y la tecnología online es un gran refuerzo, pero además también los deportistas con discapacidad, pues bueno, todo el refuerzo que se está haciendo en temas de accesibilidad en las plataformas online, porque bueno, ya sabemos que tenemos un colectivo con muchos tipos de discapacidades diferentes, entonces todas las plataformas, todo el esfuerzo que hacen porque sean más accesibles también para todo el colectivo, pues se agradece y facilita mucho nuestro trabajo en el día a día y facilita mucho la vida de nuestros deportistas paralímpicos, absolutamente. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Esta es la charla que inicia el tercer día de ForoDis, donde hoy vamos a concluir 3 días en los que se ha estado hablando de todos esos aspectos que en algún momento habéis nombrado. Y enhorabuena por estas iniciativas en los que tenemos la posibilidad de ver cómo del deporte paralímpico que se habló aquí en la primera charla con Alberto Jofre, ha conocido, como nos decía Luis Leardi también, ¿no?, la época de tener que lavar el chándal cuando competías para dárselo a otro atleta para la siguiente competición.
a disponer de programas como el de la Fundación 11 y como el PROAD, como el CSD y el Comité Paralímpico, el salto es muy grande, pero no nos olvidemos que efectivamente todavía hay, y más en este colectivo y más viniendo de la asociación Enrique Estey de Perla y Memoriam de Breaking Barriers, de romper barreras, todavía hay muchas barreras por romper y ojalá que esto sea una inspiración para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.